hospitales ni nos enterábamos que había paro. Pero ahora, bueno, un poco que hubo mucha adherencia, por eso yo el viernes no les di clase, ¿no? Eh, ¿Qué les iba a decir? Y ustedes tuvieron una presencial el miércoles. ¿Y ahí qué hicieron? ¿Un Ateneo o dieron casos? No, dimos ¿Dieron un tema? casos clínicos, profe. Solamente casos clínicos. Bueno, Sí. entonces, bueno, yo les voy a dar, como para darle lo más grueso, hoy vamos a ver crónica y diabetes, que andan medio de la mano, y el viernes yo les voy a dar ácido base. Y después, el martes que viene, potasio. Y el miércoles entonces vamos a ir allá presencial y entonces vamos a hacer todo un repaso de lo más grueso que tiene nefrología. Así que bueno, yo ahora les voy a dar renal crónica. ¿Está? Bueno, la enfermedad renal crónica es una enfermedad muy prevalente que se la considera, ustedes ya saben que a la diabetes se la considera una epidemia, no como esta que tenemos ahora del COVID, pero bueno, se considera una epidemia y como la principal causa de enfermedad renal crónica es la diabetes, entonces se considera que viene de la mano de ella esta enfermedad que es tan prevalente, ¿no? Y uno considera que uno tiene una enfermedad renal crónica cuando tiene una tasa de filtrado glomerular o un clearance, en el caso de tasa menor que 60 y clearance menor que 80 o 60 mililitros por minuto, y que esta dificultad, o sea, esta alteración de la tasa tiene que durar por lo menos más de 3 meses, con o sin daño renal. Existe ahora toda una gran campaña y hay en la Argentina un consenso y un registro de enfermedad renal crónica que se llama ERCA, que se está haciendo en el mismo programa donde se hace el registro de los pacientes que están en diálisis, porque en la Argentina solamente se hacía el registro en el INCUCAI del paciente en diálisis, y si vos no lo hacías no podías facturar esos tratamientos que estabas realizando. Por ende, ese es un programa que desde hace muchos años se empezó a respetar estrictamente, porque si vos no tenías el certificado de que estabas denunciando al paciente, no podías cobrarlo. Entonces, eso se empezó a hacer y eso es lo único que se estaba registrando. Y el paciente que está en diálisis es el paciente que está en el estadio 5 o 5D, y por ende todos los otros pacientes que están en los estadios previos y que también están en una situación de riesgo no se estaban denunciando. Y bueno, desde hace unos años se implementó este programa que todavía le falta un montón, y más ahora que con el tema del COVID no se están cumpliendo con todos los registros como deben ser. Lo más importante de todo es tratar de detectarla y de detectarlas en los estadios precoces, o sea, en el estadio 3, en el estadio 3A o 3B. ¿Para qué? Para tratar de evitar que la enfermedad renal progrese, o sea, para enlentecer la progresión de la enfermedad. ¿Por qué? Porque esta es una enfermedad que es irreversible, distinto de la ira. Esta es una situación irreversible, ¿no es cierto? Entonces, uno que tiene que tratar de hacer, de enlentecer la progresión de la enfermedad y tratar de evitar que el paciente llegue a diálisis, o que por supuesto en muchos casos va a llegar, pero tratar de que llegue en las mejores condiciones posibles y que demore la mayor cantidad de tiempo en hacerlo. Ustedes fíjense que estos pacientes generalmente llegan a diálisis en muy mal estado, son generalmente de bajo nivel sociointelectual, entonces son pacientes que habitualmente son jóvenes, que no pueden trabajar, que han tenido lesiones coronarias, que han tenido lesiones vasculares en miembros inferiores. Entonces generalmente son pacientes jóvenes y con una alta morbimortalidad, y por eso es que se trata de diagnosticarla
precozmente y evitar que se compliquen de esta manera. De todas formas, nosotros, como no tenemos una buena atención primaria de la salud, estamos siempre llegando tarde y más de una vez el paciente llega al hospital para entrar directamente a diálisis. Es un problema muy importante de salud pública. ¿Por qué? Porque es el 13% de la población general tiene un indicador de daño renal y el tratamiento de sustitución es caro y, como yo les decía a ustedes, genera mucha morbimortalidad. Entonces son pacientes jóvenes y que están incapacitados o discapacitados para poder trabajar. ¿Cómo hacemos nosotros el diagnóstico de enfermedad? Bueno, los diagnósticos los podemos hacer por métodos directos, como sería hacer una biopsia renal, o por métodos indirectos, como por ejemplo el daño funcional, que lo podríamos medir a través del clearance o del filtrado glomerular, o también podemos hacer ver daños estructurales, como con la presencia de proteinuria o de hematuria de más de 3 meses de evolución. O también el diagnóstico se puede hacer a través de imágenes con ecografías con riñones disminuidos de tamaño. Entonces, acuérdense ustedes que pueden llegar al diagnóstico de la enfermedad renal crónica de estas formas. Biopsia, que sería un método directo. Métodos indirectos se puede hacer midiendo la función renal, ya sea el daño funcional con los clearance o el daño estructural cuando vos tenés proteinuria o hematuria. Tener proteinuria con filtrado normal implica también enfermedad renal crónica. Y por supuesto, si tenemos riñones disminuidos de tamaño y atrofiados, eso también es una enfermedad renal crónica. Otro que está incluido dentro de esta definición es el trasplantado. El trasplantado también es un paciente que se considera potencialmente renal, por ende se considera que es un renal crónico. Acá tenemos la clasificación de la enfermedad renal crónica. Fíjense que la enfermedad se va a clasificar en estadios de acuerdo al filtrado glomerular. Entonces, podemos ver que el estadio 1 y el estadio 2 son pacientes que tienen filtrado glomerular normal, tienen más de 90 y de entre 60 y 89, pero tienen muchas veces tienen riesgo, ¿no es cierto? Tienen un daño renal o vos sabés que están en situación de riesgo. ¿Por qué? Porque son diabéticos, obesos, fumadores, hipertensos, monorrenos, sujetos a una gran cantidad de drogas nefrotóxicas. Entonces, están en una situación de riesgo estos pacientes, ¿sí? Tienen filtrado normal, pero por eso se los considera estadio 1 y 2, porque es donde nosotros a lo mejor podemos sacarles todas esas situaciones y mejorar su evolución o su progresión de enfermo renal, a enfermo renal. El estadio 3 realmente es cuando empieza la disminución del filtrado renal glomerular, y entonces se divide en 3A y en 3B. El A es entre 45 y 59 y el 3B entre 30 y 44. Hay un descenso ligero o moderado del filtrado glomerular y el otro hay un descenso moderado del filtrado glomerular. El 4 está entre 15 y 29, acá hay un descenso grave, y el 5 son aquellos pacientes que tienen menos de 15 de filtrado, que se los considera prediálisis. Y nosotros ponemos 5D a los pacientes que están en diálisis. Esos son los estadios evolutivos que sacaron las Kadoki y que están más o menos, la última actualización fue en el 2009. Y abajo está este gráfico de la National Kidney Foundation, que fíjense ustedes que los clasifica entre los filtrados, que está G1, G2, G3A, G3B, G4 y G5, que es exactamente lo que les acabo de contar, y en el otro eje está la proteinuria. Y fíjense que lo verde es lo que es óptimo o normal cuando la proteinuria es negativa, o sea, es menos que 30, es menos que 29 miligramos por gramo de creatinina. En cambio, lo amarillo es cuando ya hay proteinuria o albuminuria, no hay proteinuria masiva, sino que hay albuminuria, entonces este índice nos da entre 30 y 299. Y ya cuando vos tenés proteinuria masiva, o sea, cuando ya tenés más de 300 miligramos
que ya no necesitas un método especial para determinarlo, es de muy alto riesgo. Entonces, si vos tenés una proteinuria nefrótica, fíjate acá abajo, donde está este fallo, estos pacientes que en realidad no tienen, perdón, cuando vos mirás acá, cuando vos tenés pacientes que no tienen un filtrado bajo, pero que tienen una alta proteinuria, también son pacientes de alto riesgo. ¿Por qué? Porque la proteinuria es una situación que genera hiperfiltración, inflamación, fenómenos hemodinámicos dentro del glomérulo y que lleva rápidamente a la progresión a la enfermedad renal crónica. Entonces, ¿cuáles son el modelo conceptual de la enfermedad renal crónica? Y la enfermedad renal crónica genera un montón de complicaciones. Entonces, ¿a dónde tenemos que estar siempre nosotros presentes? Bueno, acuérdense que yo había dicho en esta primera fase, tenemos un filtrado prácticamente normal, o sea, todos tienen más que 60 mililitros por minuto, y sin embargo son personas que son de riesgo, o sea, son personas que tienen un potencial para desarrollar enfermedad renal crónica. Aquellas personas que ya son pacientes que ya tienen daño, como por ejemplo proteinuria, microalbuminuria, o ya tienen disminución del filtrado glomerular, bueno, tenemos que tratar de prevenir la progresión de la enfermedad renal crónica. Y cuando ya la falla renal es severa, lo que nos conviene es tratar de prepararlos para entrar a diálisis o a una terapia de sustitución, que también puede ser un trasplante renal. ¿Por qué? Porque es fundamental que el paciente esté preparado para entrar a diálisis, o sea, que tenga una buena nutrición, que no esté anémico y que tenga ya sea el acceso vascular o que tenga un acceso peritoneal, porque de lo contrario la mortalidad aumenta terriblemente en los primeros 3 meses de tratamiento de sustitución. ¿Me entienden? O sea, si yo entro un paciente, como habitualmente me pasa en los de nivel hospitalario, son personas que no tienen ningún seguimiento, porque hay hospitalarios que vienen y uno los logra preparar y entran mucho mejor, pero aquel que llega de la nada vomitando, con una anemia severa, hipoalbuminémico, es un paciente que está tan inflamado, pero tan inflamado, que seguramente en esos primeros 90 días vamos a tener un montón de complicaciones y vamos a tener mucha dificultad para poderle hacer el acceso vascular, y entonces esos pacientes tienen muchísimo mayor riesgo de muerte por todas las complicaciones que traen, más todas las que se van a generar cuando entre en terapia de sustitución renal. Acá está cómo medimos la función renal. ¿Se acuerdan que el primer día, cuando yo les expliqué, esto lo pueden repasar de cualquier lado? Ustedes acuérdense que hay distintas formas de medir la función renal. Se puede medir por clearance, por fórmulas, por el cálculo que es la de Cockroach-Gold, o la del MDRD o el ZDEPI, y acá en amarillo yo les marqué bien que acuérdense que las fórmulas de filtrado y de ZDEPI no son fórmulas para personas que tengan menos de 18 o más que 70, embarazados, desnutridos, con un índice bajo de masa corporal, o obesos, al revés, o que estén amputados. Acuérdense que la creatinina la fabrica el músculo, que la embarazada tiene un montón de agua que habitualmente la embarazada no la tiene que tener, las personas que están muy edematizadas, los inestables hemodinámicamente, o en el donante renal, en el cual también hay que hacer un clearance de creatinina. ¿Por qué? Porque uno puede llegar a desestimar la masa muscular del donante y entonces encontrarse con que tiene un clearance bajo y sacarle el riñón a una persona que es de riesgo. ¿Está? Entonces, esto son distintas maneras de hacer la función renal, medir funcionalmente el riñón. Y con respecto a la estructura, a la proteinuria, acuérdense que cómo la pueden medir proteinuria de 24 horas, o también pueden hacer el cociente albumina-creatinina, que es lo que estamos haciendo mucho, porque es muy fidedigno y es fácil, porque la persona lleva una muestra de orina a la mañana y entonces
bueno, nos va a dar los mismos resultados que el otro, menos o más que 30, y si tiene más que 2, entonces por supuesto que es una proteinuria masiva. Y en este lado de la pantalla, acá es como vemos cuando miden 24 horas, la normoalbuminuria, menos que 30, microalbuminuria, que se acuerdan que yo le había dicho que este término lo tendríamos que desterrar, porque la gente se confunde y cree que es albúmina chiquita y no, es pequeñas cantidades, y la proteinuria positiva, que es cuando el paciente tiene más que 300 miligramos en 24 horas. Entonces, cuando tenemos proteinuria, bueno, nosotros tenemos alteración en la barrera de filtración, o sea que la membrana está alterada y está dejando pasar proteínas a la orina, entonces eso es proteinuria masiva, y cuando nosotros tenemos una proteinuria mayor que 1 gramo, tenemos que sí o sí hacer biopsia renal, lo mismo que si tenemos 0,5, pero aparte tenemos hematuria. En cambio, si la proteinuria es menor que 1 gramo, podemos pensar que es proteinuria tubular y no necesariamente tenemos que hacer una biopsia. Ahora, si vemos que la proteinuria esta que suponemos tubular va aumentando en el curso del tiempo, bueno, podemos dudar que es una proteinuria glomerular, hacerle un seguimiento a las personas con proteinurias cada 3 meses y ver que la curva de evolución de la misma. Y si vemos que progresa, lo que nos conviene también es hacerle una biopsia renal. Entonces, ¿por qué? Porque acá abajo yo les puse que la magnitud de la proteinuria se va a correlacionar con el deterioro progresivo de la función renal y también con eventos cardiovasculares. ¿Por qué? Porque está enfermo el endotelio y por ende también se van a enfermar el endotelio. ¿Ustedes se acuerdan que es un órgano? Entonces también va a haber enfermedad en otros vasos y por eso tiene tanta predisposición a enfermedad vascular, cardio, cerebro y vascular periférica. Por eso los diabéticos la pasan realmente mal. ¿Cuáles son los pacientes con riesgo? Más o menos se los nombré: el diabético, el hipertenso, los mayores de 60, los fumadores, los obesos, las personas de raza negra y los indígenas, que en realidad nosotros no tenemos muchos pacientes de estas características, y otra es el prematuro. El prematuro tiene una masa glomerular más chica o menos desarrollada que el niño que nace con peso normal, y habitualmente si es de muy bajo peso van a las neos, sufren sepsis o infecciones, hay que darles tratamientos con antibióticos, entonces son niños que habitualmente a la larga pueden llegar a tener enfermedad renal crónica. Entonces, entre los factores de inicio y de progresión de la enfermedad renal crónica, es muy importante que nosotros tengamos en cuenta entonces factores que son potencialmente modificables, otros que no vamos a poder modificar nunca, pero que los vamos a tener en cuenta porque también nos va a ayudar a entender por qué progresa o por qué es más rápido o por qué es más lento, ¿me entienden? Y hay otros que son complicaciones o factores que van a alterar también la evolución, que son inherentes a la enfermedad renal crónica, por ejemplo, la anemia o las alteraciones del metabolismo cálcico o la acidosis metabólica, que ahora en un momento los vamos a ver. Entonces, ¿cuáles son los potencialmente modificables? Bueno, la hipertensión arterial, la diabetes, la obesidad, la dislipidemia, el tabaquismo, la hiperuricemia y la hipoalbuminemia. Yo los puedo modificar, yo los puedo tratar, pero no voy a poder modificar la edad, el sexo, que generalmente los que están más predispuestos son los varones, la raza negra y, bueno, como yo les expliqué recién, el bajo peso al nacer. Entonces, todo esto y los inherentes a la enfermedad renal crónica son factores de riesgo de enfermedad renal crónica. ¿Por qué? Porque pueden generar hiperfiltración y pueden generar proteinuria, o sea, trastornos hemodinámicos y, por fin, lesiones a nivel glomerular que van a generar la proteinuria. Y estas dos situaciones de la hiperfiltración y de la proteinuria son los dos determinantes de la progresión de la enfermedad renal crónica. ¿Se dan cuenta? O sea, son dos determinantes súper importantes que nos van a
a marcar la velocidad de la progresión de la enfermedad renal crónica. Entonces, cuando yo tengo un paciente en estadio 3, lo tengo que derivar al nefrólogo, sí o sí, tengo que tratar de que este paciente tenga alguna derivación al médico nefrólogo. ¿Para qué? Para que el médico le indique cuáles son las medidas que debe tomar, para que sepa cómo va a ser la velocidad de progresión de la enfermedad de esta persona y bueno, y pueda ir ayudándolo y guiándolo para tratar de evitar que aparezcan más complicaciones. El estadio 3A es en porcentaje es lo más frecuente, se da en un 70% de los enfermos renales crónicos, y los que son de menor riesgo son los ancianos. ¿Por qué? Porque son los que van a progresar mucho más lentamente que aquellos que son más jóvenes o bueno, que tienen otros factores aparte de la edad, ¿no? La edad por sí sola por supuesto, tiene sus riesgos. ¿Por qué? Porque tiene lesiones crónicas, o sea, porque tiene atrofias y demás, pero es la que menos, es la más lenta, digamos, entre todos los otros de riesgo, de las otras situaciones de riesgo que pueden tener. Entonces, cuando una persona tiene una disminución del filtrado glomerular de 45 mililitros minuto, o sea, cuando el paciente está en el estadio 3B, en ese momento es cuando empiezan las complicaciones de la enfermedad renal crónica. ¿Cuáles son las complicaciones más comunes? La anemia, las alteraciones del metabolismo osteomineral y, por supuesto, las enfermedades cardiovasculares. Por eso el 40% de los pacientes que ingresa en hemodiálisis viene con enfermedades cardiovasculares. Las complicaciones en este estadio habitualmente son asintomáticas. En el estadio 4 pasa lo mismo, pasa exactamente, tienen las mismas complicaciones. Nada más que acá generalmente las complicaciones son sintomáticas. Y estos pacientes que tienen la capacidad de ir adaptándose a estas complicaciones y a estas modificaciones. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces no se dan cuenta de que están sufriendo algo que a cualquier otro le llama la atención porque se te instala bruscamente, y en estos pacientes no, como por ejemplo es el sabor a la urea en la boca, o la coloración, o bueno, o la anemia, o sea, se van adaptando a estas complicaciones. ¿Se dan cuenta? Entonces, acuérdense que arrancan en el estadio 3 y en el estadio 4 se hacen sintomáticas. Y en el estadio 4 uno trata de hacer todo el tratamiento médico conservador también para estirarlo lo máximo posible, y en el estadio 5 el paciente ya está casi en condiciones de requerir tratamiento de sustitución renal, y entonces uno lo tiene que empezar a preparar para incorporarlo a la diálisis. En cuanto al seguimiento, bueno, uno tiene que hacer todo un interrogatorio. Ustedes nunca se olviden de la historia obstétrica en el caso de las mujeres, nunca se olviden de toda la medicación que consumen estos pacientes, no se olviden de los estupefacientes, del hábito de fumar. O sea, hagan un examen físico y un interrogatorio, porque por ahí te aparecen con que sí, que le hicieron litoctricias, que tuvieron infecciones urinarias en la infancia. O sea, son todos datos que son re que importantes. ¿Por qué? Porque como es lenta la enfermedad y es asintomática, habitualmente sufren pérdidas del filtrado y son completamente asintomáticas, nadie se da cuenta. Y se supone que de las mayores de 20 años, de 10 personas, una tiene una disminución del filtrado glomerular a partir de los 20. Entonces, bueno, un montón de gente tiene disminución del filtrado y nadie
se da cuenta de lo mismo. Después, por supuesto, acá tienen todos los laboratorios que se pueden pedir y, por ejemplo, por más que ustedes asuman un paciente con una enfermedad renal de origen incierto, que es joven, o a lo mejor no es tan joven, pero tiene un deterioro de la función renal que fue bastante rápido y que ahora es crónico. No se olviden porque muchos llegan después de glomerulopatías o de vasculitis y que es importante a lo mejor pedirle los antimembrana basal o los ANCA, además, aunque no le podamos dar un tratamiento para la glomerulopatía, sí sabemos para el injerto, el posible injerto, que estos pacientes pueden tener esta enfermedad. Y a veces necesitamos hacer biopsia renal, como nos pasa, y no tan infrecuentemente, tener que biopsiar para saber qué hacemos, si le ofrecemos algún tratamiento o si ya todo lo que pescamos en la biopsia es tejido esclerosado o necrosado. ¿Está? ¿Qué les iba a decir? En los estadios 1 y 2 siempre uno tiene que tratar de reducir el riesgo cardiovascular, enlentecer la progresión, tratar de tener como objetivo una tensión arterial menor que 130/80. No, aunque esto es discutido actualmente porque aparentemente no hay muchos beneficios de que si uno la tiene por debajo de 75, como decíamos los proteinúricos, las cosas cambien. Sí, tener valores de colesterol dentro de lo mismo que de LDL y triglicéridos dentro de lo normal, los objetivos de la glucosa, o sea, todas estas sugerencias eh, son como para hacer el seguimiento en estos periodos 3A y 3B, que son los que habitualmente los médicos de atención primaria o los clínicos son los que los ven y nos los derivan. En el caso de, acá está, en esta lista que les puse acá, siempre deriven al nefrólogo cuando el filtrado es menor que 30, no esperen a la derivación porque acuérdense que entre 45 y 60 está en el 3A y acá ya es un estadio 3B, o sea que ya acá hay complicaciones. Lo mismo cuando tienen un sedimento activo o tienen alteraciones en la relación albúmina-creatinina en la orina, o sea, cuando tienen más que 300, acuérdense que eso ya es proteinuria y hay que derivarlo. Lo mismo cuando el paciente tiene una hipertensión de difícil manejo con 3 drogas, o cuando tienen mucha anemia no explicada con filtrados glomerulares menores que 60, o cuando hay alteraciones del potasio o del metabolismo óseo, o ustedes ven que la creatinina va aumentando en una forma inesperada, ¿no es cierto? Y supuestamente si uno les agrega IECA y ve que la creatinina sube un montón, no se olviden de que en esos casos puede existir una alteración en la arteria renal, por lo cual al bajar la presión intraglomerular, la creatinina aumenta en una forma que no es esperada. Habitualmente nosotros estos pacientes los vemos cada 3 o 4 meses, les hacemos el dosaje de paratormona una vez por año, y en el caso de que veamos que hay alteraciones del calcio y del fósforo, se lo hacemos 2 veces por año, pero si no, con una está bien. Y en los estadios 4 y 5 generalmente los estamos viendo todos los meses y les pedimos todo, les pedimos calcio, fósforo, la reserva de hierro, y lo mismo los empezamos a preparar para su ingreso a diálisis. Acá tienen los síntomas de la enfermedad renal crónica, después ustedes con más detenimiento los pueden leer. Acuérdense que lo que más comúnmente presentan estos pacientes son síntomas del tubo digestivo, del aparato digestivo. La urea es una molécula muy pequeña que difunde a todos los humores y a todos los tejidos, por eso nosotros los vemos de un color un poco amarillento, pero no es solo la anemia, sino que también tienen urea que ha difundido a la dermis, a la epidermis,
y también tienen olor, y también ellos tienen ese gusto en la boca, que es porque hay urea en la saliva, por eso se lo sentimos nosotros, y les da asco, y entonces tienen náuseas, y tienen anorexia, y tienen ese sabor metálico que nadie lo puede describir y que te dicen que tienen un gusto distinto en la boca. También tienen anemias, acuérdense de la disfunción plaquetaria. No tienen una disminución en el recuento de las plaquetas, tienen una alteración en la adhesividad plaquetaria. Pueden tener prurito, pueden tener dolores óseos, pueden tener neuropatía urémica que da el síndrome de las piernas inquietas, pueden tener alteraciones en el sistema endocrino y como por ejemplo tienen generalmente una disminución importante de la libido y eso los hace que consulten, suelen tener también ginecomastia y resistencia a la insulina, por eso muchos pacientes en diálisis desarrollan diabetes. Y en el final tienen alteraciones del equilibrio ácido-base, hiperpotasemia, hiponatremia, hipocalcemia, hiperfosfatemia. Eso es ya generalmente cuando los riñones están en la recta final y no pueden regular más nada. Acá hay una lista de factores que van a empeorar el daño renal. Siempre recuerden que no tienen que estar deshidratados. Acuérdense que estos son pacientes que necesitan más volumen porque la orina se torna isostenúrica, pierden la capacidad de concentrar, entonces ellos necesitan un montón de volumen para diluir la misma cantidad de solutos. Entonces por eso siempre tienen que estar bien hidratados porque van a necesitar más agua para poder excretar la misma cantidad de tóxicos que otro lo va a hacer en un volumen mucho más pequeño. Entonces, acuérdense siempre que hay que tener cuidado con los diuréticos, cuidado con las diarreas y los vómitos y cuidado con las deshidrataciones, sobre todo en los pacientes añosos que no tienen acceso al agua por sí solos porque están incapacitados. Acuérdense de las obstrucciones, hay que generalmente tratar de hacer ecografías para evitar fenómenos obstructivos como cálculos o el prostatismo en los varones, los trastornos metabólicos, que son la hiponatremia, empeora la evolución de la enfermedad renal, la acidosis metabólica, la hipercalcemia también, infecciones que pueden ser por catéteres o por sondas, y nunca se olviden de todas las sustancias que son de metabolismo hepático y excreción renal, o que son de excreción renal, como por ejemplo los contrastes iodados o el gadolinio, o las preparaciones para las colonoscopías. Acuérdense acá del fosfato disódico, que es lo que habitualmente le dan como se llama fosfodón. El fosfodón es una sustancia que se usa como un purgante para preparar el tubo digestivo para las colonofibroscopías, y este fosfato en un paciente renal hace que aumente tanto en el suero el fósforo, que genera una hipocalcemia, y esta hipocalcemia le puede dar tetania, calambres, parálisis muscular, arritmias, y puede llegar que los pacientes se mueran. Así que estos pacientes se deben purgar con otras soluciones, como por ejemplo la metilcelulosa. Hay que tratar de no usarlo porque estas son cosas que se ven frecuentemente, por eso se los cuento. Ojo con los AINE, la digoxina, que se intoxican estos pacientes fácilmente, y algunos antibióticos como los aminoglucósidos que también lo van a generar. Estas son las complicaciones. Las complicaciones son la anemia, que es una anemia normocítica, normocrómica, pero en realidad es una anemia multifactorial. ¿Por qué? Porque ellos tienen asco y comen menos, porque tienen menor adhesividad plaquetaria y tienen mucha gastritis y
tienen pérdidas, pero lo más importante es que son pacientes que tienen un déficit de hierro por esas dos razones y tienen una disminución de la producción de eritropoyetina por parte del riñón, que es la hormona que va a estimular la formación de los glóbulos rojos. Es normocítica, es normocrómica, pero siempre hay un déficit de hierro por estas dos razones. Hay una alteración severa del metabolismo del fósforo y del calcio, las complicaciones vasculares, que bueno, ya la dijimos varias veces, las complicaciones infecciosas, estos son pacientes que tienen que estar vacunados contra la gripe, contra el neumococo, contra la hepatitis B, porque bueno, van a entrar en diálisis y es muy importante que estén vacunados, y bueno, en este momento si se los pudiera vacunar contra el COVID a todos antes de que ingresen a diálisis sería lo ideal. ¿Por qué? Porque ellos rompen con la cuarentena, salen de la casa y van a sitios a donde hay otros pacientes que están, que pueden ser potencialmente enfermos de COVID. A mi olvidé acá abajo está la hipertensión arterial, que es otra de las complicaciones importantes, y bueno, y por fin las del medio interno, que la más importante es la acidosis metabólica. ¿Cómo manejamos la hipertensión arterial? Por supuesto que lo más importante es usar IECA y ARA2. Generalmente la complicación que puede llegar a traer es, acá se mezclaron todas las flechas, pero en los otros sistemas se las ve bien a las flechas, se las ve en su lugar. Los IECA y ARA2 nos importan, los usamos mucho. ¿Por qué? Porque los podemos usar en los pacientes con albuminuria o aquellos que tienen insuficiencia cardíaca. Ellos bajan la presión intraglomerular, pero generan hipercalemia. Se los puede usar juntamente, o sea, si hay hipercalemia en un renal crónico, lo primero que tenemos que hacer es preguntarle si come sales de potasio, que son sales dietéticas, y también si usa IECA o ARA2, y hay que suspendérselo desgraciadamente, porque acuérdense que al disminuir la producción de aldosterona a nivel del colector, la aldosterona es la que aumenta la secreción de potasio a nivel del colector, y al estar inhibida, esta secreción no existe, por eso estos pacientes tienen hipercalemia. Por esa es la razón por la cual el enalapril lo da. Se pueden usar beta bloqueantes cuando hay una hipertensión resistente, insuficiencia cardíaca o en los pacientes después de un infarto. ¿Tienen algún beneficio? No, con respecto a la albuminuria es muy pobre, no tienen muchas alteraciones con respecto al potasio, no generan trastornos con perdón, bloqueantes yo hablé de beta bloqueantes, por eso me llamaba la atención de la albuminuria. Me equivoqué. Los bloqueantes de la aldosterona se usan mucho en la insuficiencia cardíaca y post-YAM, pueden aumentar algo la albuminuria. El problema es la hipercalemia y se asocian a IECA y ARA2, sobre todo en aquellos pacientes que tienen una insuficiencia cardíaca importante, ¿no? Las tiacidas se usan generalmente hasta los 30 o 40 mililitros de filtrado, después por debajo de eso no se suelen utilizar porque no tienen el mismo efecto de acción, y se pueden asociar también a otras drogas antihipertensivas. La furosemida se puede usar siempre en todos los estadios de la enfermedad renal crónica, y el único problema es que puede generar hipocalemia. Los antagonistas de los canales del calcio, lo mismo, se pueden usar en todos los estadios de la enfermedad renal. Los hidropiridínicos y los no hidropiridínicos también se pueden usar en todos los estadios de la enfermedad renal. Los beta bloqueantes se usan generalmente en la insuficiencia cardíaca y postinfarto, bajan la frecuencia cardíaca, sí, por supuesto, y se pueden asociar a otras drogas. Y después tenemos los de acción central, que esos serían los simpaticolíticos como la clonidina o la alfa-metildopa, y que nosotros los asociamos en cualquier momento de la enfermedad en pacientes que tienen hipertensión resistente al tratamiento. Se pueden usar vasodilatadores directos, que esos no los usamos, que son generalmente los antirrenina, y los alfa bloqueantes, que son los antiprostáticos. Con respecto a otra de las complicaciones, ¿se acuerdan? Hipertensión arterial y anemia. Acá ya se las conté, es multifactorial. El diagnóstico
se hace a través del hemograma y esto me interesa mucho, que estos son los objetivos que nosotros buscamos en nuestros pacientes, que la ferritina llegue entre 200 y 500, un poco más alto que en los habituales, que la saturación sea entre el 30 al 50% y que la hemoglobina esté entre 10 y 11 gramos por decilitro. Sí o sí, nosotros tenemos que, antes de medicar, hacer el perfil de hierro, ferremia, ferritina, transferrina y la saturación. Tenemos que corregir estos depósitos. Tenemos que, si podemos medir la concentración de ácido fólico, lo medimos, y si no, directamente le damos un supletorio de ácido fólico. Tenemos que descartar pérdidas, hemólisis, y en algunos casos hay que hacer punción de médula ósea, sobre todo si pensamos en hemoglobinopatías. ¿Cuándo lo hacemos? Cada 3 a 6 meses, y hacemos, a veces cuando hacemos eritropoyetina o estamos medicando, lo podemos ir midiendo, si tenemos dudas, 2 semanas después de un mensual. Póngale que lo estamos tratando, lo podemos hacer más frecuentemente. Si no, lo hacemos cada 3 a 6 meses, si no, mensual o quincenal. Tenemos que tratar de evitar las transfusiones. ¿Por qué? Porque las transfusiones sensibilizan a este paciente a posibles trasplantes. Acuérdense que si ustedes transfunden y transfunden con distintos donantes, que es lo que pasa siempre, porque no siempre el paciente consigue el mismo donante, se expone a una serie de antígenos que van a generar anticuerpos, y cuando yo lo quiera trasplantar, este paciente politransfundido o aquellas que han tenido muchos chicos, entonces generalmente tienen anticuerpos contra ese posible injerto. Entonces yo tengo que tratar de evitar las transfusiones. Por supuesto, si el paciente está hemodinámicamente mal, sí, lo voy a tener que transfundir. Acá están los objetivos de la anemia. Yo tengo que tratar siempre de que el paciente no esté anémico. ¿Por qué? Porque ya les voy a explicar qué es lo que pasa con la anemia sobre el músculo miocárdico. La eritropoyetina es una hormona endógena que va a intervenir en la producción, en la maduración y en la liberación de las células sanguíneas. Es un factor estimulante del crecimiento celular, pero no es inocuo. ¿Por qué? Porque acuérdense que la eritropoyetina estimula, o es una hormona que genera proliferación, ¿se dan cuenta? Entonces, en aquellos pacientes que tienen tumores, puede generar una progresión de la neoplasia, y está demostrado que en el de mama pueden generar una progresión del tumor renal. Por eso el uso de la eritropoyetina es muy bueno, los pacientes se sienten muy bien, les da como una sensación de bienestar y te lo saca de la anemia. Porque fíjense que esto es lo que genera la anemia, que es lo que yo recién les decía, pero a su vez, si es proproliferativa, tenemos que tener cuidado, porque a lo mejor le generamos una progresión inadecuada de un tumor que a lo mejor está controlado. La anemia, al dar la hipoxia tisular, genera esta vasodilatación para tratar de que llegue más oxígeno a las células. Se activa el sistema nervioso simpático y del sistema renal, angiotensina, aldosterona. Entonces eso trae como consecuencia taquicardia, retención de agua y sodio, dilatación, hipertrofia y fibrosis miocárdica. Entonces a mí, por eso yo le decía, estos pacientes que llegan con enfermedades tan avanzadas, generalmente llegan con lesiones ya miocárdicas y por supuesto otros problemas más. Con respecto al metabolismo osteocálcico, vamos a pasar esa diapositiva. Por cuestiones de tiempo, en el trastorno del metabolismo, ¿qué pasa con la enfermedad renal y el metabolismo osteocálcico? Bueno, ustedes saben que cuando cae el filtrado glomerular, apenas empieza a caer, ahí está, cuando empieza a disminuir el filtrado glomerular, como se ve en el eje de las X, entonces, ¿qué va a pasar? A medida que va cayendo el filtrado glomerular,
va aumentando, tiende a aumentar la concentración de fósforo. ¿Por qué? Porque el fósforo no se puede eliminar a nivel renal. Y a su vez va a caer por el feedback la concentración de calcio. Como si fuera todo poco, ustedes se acuerdan que hay una disminución de la vitamina D3, porque se acuerdan que se producía en la piel, la primera hidroxilación era en el hígado y la segunda hidroxilación es en el riñón. Entonces, al no haber vitamina D activa, ¿qué pasa? Cae la absorción intestinal del calcio. Entonces, cae el calcio. ¿Y qué pasa? A medida que cae el calcio, aumenta la secreción de hormona paratormona para tratar de mantener el calcio dentro de la normalidad y el fósforo dentro de la normalidad. Entonces, por eso es que el calcio y el fósforo se suelen ver dentro de la normalidad en la mayoría de los pacientes, hasta filtrados muy bajos, pero a expensas de qué? De este aumento de la paratormona. Esto sí o sí pasa, o sea, el déficit de vitamina D3 sí o sí ocurre porque el riñón insuficiente no la puede hidroxilar, entonces sí o sí cae la absorción intestinal de calcio y entonces hay hipocalcemia. ¿Se dan cuenta? Entonces, por eso yo no les expliqué este dibujo, pero fíjense en este que está acá, cómo empieza a haber una gran cantidad de fósforo. El fósforo, el reservorio más importante del fósforo es el hueso. En la sangre hay menos del 1% del fósforo corporal total, pero ¿qué pasa? Empieza a haber un intercambio entre la sangre y el reservorio, entonces hay un montón de fósforo disponible, hay calcio también disponible cuando mejoran los niveles y eso genera la formación de estos cristales que se van a localizar porque hay un fósforo que anda sobrando en el suero que normalmente debería estar en el hueso. Entonces, se forma y se reabsorbe menos y entonces hay más fósforo disponible, se forman esos cristales de fosfato de calcio y se van a ir a depositar en los huesos. Entonces, esto va a traer como consecuencia, bueno, acá está lo que les acabo de explicar, hay una masa renal reducida, hay una disminución de la 1,25 dihidroxi, hay aumento del fósforo en el suero, hay una hipocalcemia, entonces se aumenta la secreción de hormona paratormona. ¿Está? Entonces, eso trae como consecuencia esta alteración del metabolismo del fósforo y del calcio, que antes siempre se lo nombraba como la osteodistrofia renal. ¿Se acuerdan? Que había un cambio en la estructura del hueso relacionada con la enfermedad renal crónica y que podían ser enfermedades de alto o de bajo recambio. Pero, por supuesto, ahora no se llama más solamente osteodistrofia renal, sino que se habla de anomalías del metabolismo osteomineral. ¿Por qué? Porque hay una alteración sistémica del metabolismo del mineral y del óseo por la enfermedad renal crónica, que es lo que les acabo de contar. Entonces, eso se va a asociar a un hiperparatiroidismo y a una disminución de la vitamina D, y no solamente va a traer cambios en la estructura ósea, sino las calcificaciones en los tejidos blandos. Por eso existe esa predisposición a la enfermedad vascular, cerebrovascular periférica y demás, en este tipo de pacientes, y por eso siempre llegan tan secuelados. ¿Cuáles son los objetivos del calcio y del fósforo? Los mismos que para nosotros. Exactamente, o sea, nosotros, que viva. Para las personas que no tienen enfermedad renal. O sea, 4,5, 5,5 y el calcio entre 8,5 y 9,5. Esos son los valores a los cuales nosotros aspiramos, que no nos va nunca bien. ¿Por qué? Porque todo tiene fósforo y todos los pacientes comen un montón de fósforo, entonces es muy difícil regular esto. Hay que hacer controles de acuerdo al estadio, en el 1 y 2 acá tienen cada 6 meses, en el 3 cada 3 meses y el 4 y 5 mensuales.
perdón, la paratormona la medimos en forma trimestral, siempre junto con la fosfatasa alcalina. ¿Por qué? Porque eso nos va a marcar el daño óseo que también se está generando. Acá están las dietas y bueno, ¿qué se puede usar? Hay que educar al paciente, hay que tratar de que el paciente coma la menor cantidad de fósforo posible. Yo ya les conté, todo tiene fósforo, sobre todo los lácteos tienen un montón, la Coca-Cola tiene cualquier cantidad porque tiene ácido fosfórico que la hace adictiva, por eso es tan rica la Coca-Cola. Y te hace tomar más y más, tiene un montón de fósforo, el pescado tiene fósforo, entonces uno tiene que tratar el Gatorade y cualquier cantidad, el chocolate también, entonces uno tiene que tratar de educar al paciente para que el paciente coma la menor cantidad de fósforo posible y después hay que darle quelantes. Los quelantes son aquellas sustancias que se van a pegar al fósforo en el intestino y que se van a eliminar en la materia fecal pegados a esto. ¿Cuál es el mejor quelante? El calcio, pero hay problemas, ¿por qué? Porque si yo le aporto mucho quelante de calcio, va a absorber calcio y entonces más enfermedad osteomineral. Entonces, si yo tengo un paciente ya demostrado con calcificaciones vasculares, a mí no me conviene darle calcio. Me conviene darle otros no cálcicos como el Sevelamer, pero no importa, ustedes, porque estos son cosas que las usamos sobre todo los nefrólogos, no se hagan problemas por esto, sí, que ustedes pueden quelar el fósforo con quelantes como por ejemplo los que habitualmente se usan es el calcio y como si ustedes no son nefrólogos, generalmente a estos pacientes antes los van a derivar para que nosotros los podamos medicar y tratar de la mejor manera posible. También se le puede dar vitamina D3, hay que darle a los pacientes, pero acuérdense siempre D3, o sea, vitamina D3 activa. ¿Se dan cuenta? Porque si yo le doy de 2, no la va a poder hidroxilar, viene de 2. Pero ahora se usa mucho la D3 como anticovid porque mejora todo la parte inmunológica, entonces le puedo dar vitamina D3, que es el colecalciferol, y le doy dosis de acuerdo a lo que el paciente necesite. ¿Se lo puedo medir? Sí, se la puedo medir. Y si no se la puedo medir, se la doy igual, porque yo sé que le falta. También se pueden usar calcimiméticos para tratar de evitar que la paratormona siga aumentando y puedo hacerle radiografías de control de las calcificaciones de las manos y del abdomen de frente y de perfil para poder ver la arteria aorta. El hiperparatiroidismo se asocia habitualmente a todas estas situaciones que están descritas acá, como el aumento del riesgo de la mortalidad por las calcificaciones, hay una reducción de la secreción de insulina, hay disfunción eréctil, hay complicaciones cardiovasculares, hipertensión, hipertrofia del ventrículo izquierdo, disfunción musculoesquelética y bueno, las calcificaciones cardiovasculares. Y acá, en esto acá, yo les cuento un poco el tema de la calcificación vascular que generalmente aumenta la mortalidad en estos pacientes en 3, 4 y 5 veces con respecto a un paciente que no tiene enfermedad renal crónica, ¿no? Y bueno, y acá otra vez les vuelvo, les había contado que la activación de los receptores de la vitamina D3 está disminuida su activación, hay aumento de la pérdida ósea, hay aumento de la paratormona, hay calcificaciones vasculares, hay resistencia a la insulina, hipertensión arterial, perdón, hipertrofia del ventrículo izquierdo y la mortalidad, por supuesto, aumentada. Estas son algunas radiografías que yo les muestro de pacientes con alteraciones. Fíjense cómo tiene este paciente, miren cómo tiene calcificada acá la arteria radial, ¿la ven? Después acá hay otras que son las interóseas, que también están calcificadas, por eso nosotros hacemos radiografías de manos. También van a ver acá, miren en esta de pelvis, fíjense acá cómo está calcificada, miren esto que está acá, me parece que acá hay más, miren esta, acá miren esta ilíaca, ¿la ven? Fíjense que hay un montón de calcificaciones, entonces, bueno, usamos
unos índices que se llaman Adragao y Caupila, y en base a eso nosotros medicamos. Miren esta aorta que está acá, fíjense acá la ven, miren cómo está calcificada, terrible. Lo que sí, estos son pacientes que están dializados. Acá también se ve otra aorta, acá por delante de la columna lumbosacra. Miren esta mama, parece liquid paper o cómo se llama, no me acuerdo, corrector, pero no, es así, son calcificaciones de las arterias mamarias. Miren esta otra, cómo se ve acá, todo interrumpido como, y esta, ¿eh? Miren, está toda calcificada esta señora. Así debe tener todo el resto. Las alteraciones metabólicas, lo más importante para nosotros es la acidosis metabólica. Generalmente se ve la alteración en el estadio 4 y 5 cuando tiene menos de 20 mililitros de filtrado. Generalmente tienen un bicarbonato que, o sea, entre 18 y 22. Esto es lo que nosotros queremos que estos pacientes tengan. Nosotros tenemos que tratar de tenerlo en 18 a 22 porque va a contribuir a que el paciente se desnutra frecuentemente, y también que se asocie a hiperpotasemia, la acidosis metabólica, ¿no? Va a tratar de meter protones a la célula para sacar, para mejorar la acidosis, y al hacer intercambio va a generar una hiperpotasemia. Entonces, nosotros podemos darle bicarbonato 2 a 4 gramos por día para mejorar esto y llevarlo a 22 y enlentecer el deterioro de la función renal, ¿sí? Bueno, acá está el tipo de acidosis que estos pacientes tienen. Yo se los voy a explicar en la próxima clase, los dos tipos de acidosis metabólica que puede tener un enfermo renal crónico, generalmente la hiperclorémica en los estadios tempranos y la normoclorémica al final de la enfermedad, cuando generalmente el paciente tiene un filtrado muy, muy bajo. Esto es el manejo del paciente. Después ustedes lo pueden leer bien tranquilos. Acá abajo es lo que vienen y te preguntan y después nunca lo hacen, que es el manejo dietético. Todos te preguntan cómo te dicen. Bueno, acá está, la restricción salina es fundamental, nadie la cumple, y la restricción proteica, y estos pacientes tienen que tratar de comer entre 0,8 y 0,9 gramos kilo día de proteínas por día. Se puede medir el nitrógeno ureico y que esté entre 7 y 9, y ahí me voy a dar cuenta si me está haciendo caso, y por supuesto los ajustes para la carga ácida con respecto al calcio, al fósforo, al potasio y al ácido úrico de los mismos. Tengo que mantenerlo bien hidratado, por lo que les conté, para que eliminen las sustancias tóxicas entre 2 litros a 3 litros y medio, sobre todo acá en Santa Fe. Y al lado está individualizar. ¿Por qué dice individualizar? Porque si tiene una insuficiencia cardíaca o una cirrosis, yo no le puedo decir que tome 3 litros y medio de agua, porque lo voy a tener al paciente internado al rato. Bueno, y acá están también el manejo terapéutico de la enfermedad renal crónica y todas las patologías asociadas. Esto es lo mismo, ustedes acá, yo acá les traje de nuevo cómo manejar estos pacientes. Acuérdense que esto me interesa mucho, pero ahora en un ratitito lo vemos, el tema de la diabetes. Acuérdense que las insulinas están permitidas todo el tiempo y los antidiabéticos orales no. Por eso las metforminas hay que suspenderlas, la glicazida y la glitazona y estos generalmente uno los tiene que suspender a medida que van bajando los filtrados glomerulares. En cambio, la insulina se puede usar siempre, todo el tiempo. Si el paciente tiene dislipemia, hay que tratarlo con estatinas o con ezetimibe, y si tiene hiperuricemia, bueno, con allopurinol y febusoxtas,
TAT que es el nuevo, y en realidad si la hiperuricemia es asintomática y es menor que 10, muchas veces no los tratamos. Acá la CENEFRO te aconseja tratarlos con valores mayores a 7, y nosotros muchas veces cuando están asintomáticos no los tratamos. Acuérdense otra cosa que es importante en estos pacientes, que las tiazidas se pueden usar si la creatinina es menor que 2. Después lean esto con detenimiento, acuérdense los aldosterónicos y el potasio, que genera una retención de potasio y la hipercalemia. Y bueno, después leanlo bien a este cuadro y acuérdense de esas cosas importantes como son los antidiabéticos, los antialdosterónicos, los diuréticos y el IECA, los IECA o ARA2 y la hipercalemia. ¿Cuándo va a diálisis? Bueno, a diálisis el paciente va cuando en realidad si está asintomático y no tiene complicaciones graves y el paciente se alimenta, uno lo puede seguir esperando. ¿Qué nos dicen? Nos aconsejan que generalmente con filtrados de entre 10 y 15 uno trate de tenerlo preparado para entrar a diálisis. A los ancianos nosotros siempre los esperamos. Ahora, si el paciente tiene síntomas urémicos, tenga 15 o menos que 15 o menos que 10, como es el diabético, generalmente entra con 15 y el no diabético entra con 10 o a veces un poco menos que 10. Ahora, si el paciente tiene uremia, como fatiga, anorexia, náuseas, vómitos, pérdida de peso, hay que dializar. Si tengo una hipervolemia refractaria al tratamiento diurético, o sea, un paciente, por ejemplo, en anasarca, como son los nefróticos por diabetes, que no lo puedo manejar más, lo dializo. Si tiene una hipercalemia mayor que 6.5 y a lo mejor no tanto de 6.5, pero con síntomas con signos en el electrocardiograma, lo tengo que tratar. Si tiene una tensión arterial incontrolable con las drogas habituales, lo tengo que tratar. Y si tiene una acidosis metabólica refractaria al tratamiento con un filtrado menor que 7, yo tengo que ponerlo en diálisis. O sea, lo programo y lo dializo. ¿Cuáles son las urgencias? La pericarditis urémica, o sea, que el paciente tenga una serositis y tiene un frote pericárdico típico, que ahora no lo escuchamos más porque habitualmente los ponemos antes en diálisis, el edema agudo de pulmón, la hemorragia digestiva o la hemorragia urémica. ¿Por qué? Porque acuérdense que tienen una disminución de la adhesividad plaquetaria, entonces sangran. La encefalopatía urémica, ya sea por un trastorno, un deterioro del sensorio, la bradisiquia, temblores, convulsiones, asterixis o coma urémico, o también la polineuropatía, por ejemplo, los pacientes que tienen parestesias con dolor distal y mucha debilidad. Si no, yo lo tengo en tratamiento médico conservador. ¿Con qué? Con lo que les conté: la dieta, los quelantes del fósforo, el bicarbonato, el tratamiento de la anemia, todo eso lo que dijimos. Yo pongo en tratamiento con un médico conservador ¿a quién? A una persona que tiene una expectativa de vida menor a un año. ¿Para qué yo voy a poner en diálisis a un paciente que tiene una expectativa de vida muy corta? ¿Como quién? Como un neoplásico o como una persona muy anciana. ¿Por qué? Porque va a tener mayor morbimortalidad o comorbilidades que si yo lo tengo en tratamiento con médico conservador. ¿Qué puedo hacer? Lo pongo a prueba, lo trato por lo menos 6 meses. Y si él se mantiene en la misma situación, lo mantengo fuera de diálisis. Y si no se la banca, bueno, si no come, vomita y demás, bueno, lo puedo poner en diálisis y para tratar de sacarle todas esas sensaciones asquerosas, porque la verdad es que pobres muchas veces lo pasan mal. Bueno, no sé si me quieren preguntar algo de este tema.